uno fue este último canto, Dame a Cristo. Creo que es una verdad que debemos de siempre recordar, siempre decir, siempre decirle a los demás. Recordar que Cristo Jesús es en quien tenemos todas las cosas. Y hoy nos vamos a deleitar y vamos a ahondar en eso en la palabra de Dios, para que cuando cantemos este himno tan precioso, sepamos que cuando hablamos de dame a Cristo, no estamos simplemente diciendo un nombre más, no estamos diciendo algo que no se entiende, que es cualquier cosa o como cualquier canción que cantáramos en el pasado, sino que estamos verdaderamente hablando del Redentor, del Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Así que bueno, antes que nada vamos a orar para dar inicio. Los invito a que puedan buscar desde ya 1 Corintios capítulo 1, y hoy vamos a leer del versículo 17 al versículo 25. 1 Corintios 1 del 17 al 25, téngalo ya por ahí, y vamos a orar para iniciar el tiempo de la palabra. Señor Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos estar hoy aquí reunidos delante de tu palabra, reunidos, Señor, como el cuerpo de Cristo, como una iglesia que tú has amado, que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, por quien tú diste a tu Hijo único para vivir, para morir, para ser sepultado, resucitar y hoy estar a la diestra del Padre. Gracias, Señor, porque en la fe que tenemos en Jesucristo es que hoy estamos seguros que por la gracia de Dios hemos sido salvos y tenemos victoria en Cristo Jesús. No por nada de nosotros, Señor, no por nada bueno que hubiese antes en nosotros, sino, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que hoy tu palabra pueda traer, Señor, una confrontación a nuestra vida, Señor. Padre, que hoy cualquier distorsión que hayamos traído al evangelio, un evangelio propio, un evangelio que no es el evangelio de Cristo, pueda ser, Señor, reprendido, pueda ser avergonzado y echado fuera de nuestras vidas, para que podamos, Señor, creer siempre, proclamar siempre y predicarnos siempre el evangelio de la cruz de Cristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado, amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra. Tomen asiento, perdón, siempre se me olvida decirle a la gente que tome asiento, así que hoy no fue la excepción. 1 Corintios capítulo 1, y vamos a leer, fíjense, la prédica de hoy es del versículo 17, pero en honor al contexto vamos a leer del versículo 10, para que recordemos un poco lo que ya habíamos visto en 1 Corintios. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo que la sabiduría de este mundo sea necedad?
Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra de Dios, hermanos, es hermosa, es una palabra que está unida de principio a fin y se centra en la obra de Jesucristo. Eso es algo súper importante cuando nosotros nos acercamos a ella, entenderla de esa manera, porque eso nos ayuda a no tratar de independizar pequeñas porciones de Cristo, que es el centro de toda la palabra de Dios. Habíamos visto en el contexto particular de Corinto, si ustedes se recuerdan, cuál era la ciudad de Corinto. Era una ciudad que se encontraba en el mar Mediterráneo, se encontraba en la región de Acaya, tenía una importancia política sumamente importante. Obviamente esa era una metrópolis no solo romana, sino griega. Era una ciudad que había sido conquistada no mediante algún medio de palabras simplemente, no había sido conquistada con nada parecido, digamos, a simplemente una predicación como lo podría ser el Evangelio de Cristo, sino que había sido conquistada por armas por Roma. Y la situación en la que ya se encontraba Corinto era la situación de una urbe sumamente importante del Imperio Romano, que se encontraba entre dos golfos que conectaban ambos extremos del mar Mediterráneo. Esta era una ciudad donde decíamos se vivía una vida cosmopolita, donde decíamos se vivían muchos de los problemas, de las situaciones que hoy nosotros enfrentamos en la cultura moderna, y decíamos, en ese sentido Corinto nos representa mucho. En ese sentido nos parecemos mucho, y las luchas de ellos representan mucho las luchas nuestras. El Evangelio también había llegado a Corinto como una nación extranjera, como una ciudad extranjera, en una nación extranjera, al igual que ha llegado a nosotros en una ciudad muy lejana, muy extranjera, con una cultura totalmente diferente. Pero veíamos que la iglesia que había en Corinto, hermanos, era la iglesia verdadera de Dios. Pablo inicia diciendo que es la iglesia de Dios que está en Corinto, y que esta iglesia había sido, si lo recuerdan, santificada en Cristo Jesús y llamada a ser santa. Veíamos que estas eran cosas que el apóstol Pablo no vacilaba en decir. Incluso más adelante agradecía al Señor porque ellos verdaderamente habían nacido de nuevo. Él decía que daba gracias a Dios por la gracia que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fueron enriquecidos en Él. Pablo no dudaba de la conversión de esta iglesia. Y muchas veces nosotros venimos y estamos precisamente en ese tipo de contexto. Sabemos nuestra identidad en Cristo, la oímos repetida, pero muchas veces decimos, bueno, mi realidad actual, la forma en la que yo estoy viviendo el cristianismo, muchas veces deja mucho que desear. Y luego vemos más adelante, veíamos en el sermón anterior de Corintios, que hay una queja, y Pablo empieza a decirles, después de haber dado gracias y después de decir verdades sobre la identidad de la iglesia de Corinto, comienza a decirles: he oído acerca de ustedes que hay divisiones, que hay disputas entre ustedes. Y hay una característica sumamente importante y que nos debe llamar la atención, que sucede inmediatamente después de que esto pasa, que Pablo empieza a mencionar nombres. El hecho que Pablo empiece a mencionar nombres y a preguntar quién es de quién nos debe llamar poderosamente la atención, porque esto significa que la atención ha dejado de estar puesta en Cristo y ha comenzado a estar puesta en seres humanos. Ha comenzado a estar puesta en inteligencia humana, en sabiduría humana, en el proceder de uno que es mejor que el del otro, en el entendimiento de aquel hermano que yo creo que es mejor que aquel otro.
y empezaron a ver esa división de incluso muy probablemente quién bautizó a quién. Y si a mí quien me bautizó fue el hermano Pablo, pues entonces yo soy más apostolar. Y por eso Pablo dice: gracias a Dios no bauticé a ninguno de ustedes más que a Crispo y a Gayo, que eran los de la sinagoga. Pero nadie puede decir que fue bautizado por mí, porque entonces quizás ustedes estarían envanecidos de esa manera. Y es precisamente eso lo que empieza diciendo en el versículo que hoy vamos a iniciar a estudiar Pablo cuando dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hoy hemos cantado Dame a Cristo, y estamos leyendo acá el nombre de Cristo, y estamos viendo acá a Pablo hablar de la cruz de Cristo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué es la cruz de Cristo? ¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué habla la cruz de Cristo que Pablo no desea que sea vana? Muchas veces nosotros tenemos todos estos conceptos quizá a la mano. Tal vez tenemos hace poco de haber estado estudiando la palabra de Dios, algunos haciendo el curso de membresía, otros lo van a iniciar, y estos son conceptos que empiezan a venir y que los podemos sistematizar. Pero ¿qué significa en el contexto práctico, aterrizándolo a la vida práctica, aterrizándolo a la realidad, hermanos, de nuestras vidas? ¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿Y por qué no debe ser hecha vana? Fíjense que el evangelio de la cruz realmente es el que muestra como vana la sabiduría de los hombres, porque en la cruz se encuentra resumida la obra entera de Jesucristo en la redención de pecadores como usted y como yo. Por lo tanto, la realidad de cómo el Señor ha redimido a un pueblo de entre muertos en delitos y pecados está centrado en el concepto de la cruz. La cruz nos habla de toda la obra de Cristo. De hecho, esa es una manera muy utilizada por Pablo mismo para referirse a todo el cuerpo de la redención que llevó a cabo Cristo Jesús, de la obra de Cristo en la tierra. La cruz, primero que nada, nos habla de algo sumamente importante. En la cruz había colgado un hombre que también era Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En la cruz había colgado un hombre que había nacido entre nosotros. En la cruz había descendido primero, para que pudiese llegar al evento de la cruz, había descendido primero Dios mismo entre nosotros los hombres. Y eso, hermanos, es una humillación para toda la autoexaltación que hacemos los hombres. Fíjense lo que dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Cómo es esto que la cruz de Cristo destruye la sabiduría de los sabios? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo es esto que el entendimiento de los inteligentes es desechado por medio de la cruz de Cristo? Simple y sencillamente, hermanos, todo lo que la humanidad ha intentado en pecado ha sido ascender a aquello que Dios ha prometido mediante la carne. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que el pecado es que el hombre intenta apropiarse de aquello que Dios le ha prometido, y lo hace mediante la carne. El primer pecado sucede de esa manera. Dios había dado unas órdenes, porque en el jardín había un árbol que no debía ser tocado. ¿Cuál era ese árbol, hermano? El del conocimiento del bien y del mal.
¿Qué se dice de una persona que conoce el bien y el mal? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Tener conocimiento, tener discernimiento del bien y el mal para poder obrar en la vida. ¿Qué es sino la sabiduría? Y la sabiduría, de cierto que Dios la desea para nosotros, porque luego encontramos a Pablo hablando de la sabiduría que desciende de lo alto. Encontramos también a Santiago hablando de la sabiduría de lo alto, en contraposición de la sabiduría diabólica de los hombres. Entonces el Señor ha prometido grandes cosas desde el principio, desde la creación. Mandó al hombre a obedecer, pero el hombre en pecado ha intentado arrebatar aquello que no le ha sido otorgado. Y desde que el hombre peca, el patrón se repite. El hombre intenta arrebatar. Luego encontramos a Caín en la misma manera, intentando arrebatar. Encontramos de la misma manera los descendientes de Caín haciendo lo mismo, edificando una ciudad, haciendo una cultura. Luego vemos la Torre de Babel, el hombre intentando llegar al cielo. ¿Y qué tiene que ver la cruz con esto, hermano? Que ningún esfuerzo humano ha tenido ningún resultado en poder llegar al cielo, en poder lograr aquello que solo Dios nos puede dar, que es la unión con Él, que es la comunión con Él. Esto significa que solamente puede ser logrado si Dios desciende a nosotros. Y eso es una humillación para cualquier sabiduría humana, hermano. Eso es una humillación para cualquier esfuerzo humano. Cuando nosotros entendemos que en la obra de la cruz de Cristo se encuentra implícito el hecho de que el Mesías mismo vino en medio de nosotros, descendió en medio de nosotros, la sabiduría de los sabios es destruida. La sabiduría que Satanás le predicó a Eva y que luego contaminó a Adán y se esparció por toda la creación, ha sido destruida por medio de la sabiduría de Dios. Y eso es algo glorioso. La obra de la cruz nos enseña eso. El entendimiento de los inteligentes no sirve para nada, porque ningún entendimiento pudo hacer que la Torre de Babel llegara a los cielos. Ningún entendimiento pudo hacer que el objetivo final del Señor, donde Él escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo y que ese pueblo pudiese habitar con Él, nadie pudo forzar la mano del Señor para ser Él parte del pueblo de Dios a la fuerza. Ninguno. Sabemos por la palabra de Dios que ese es el plan y la obra redentiva. Sabemos por la palabra de Dios que eso fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, mediante la carne, el hombre ha intentado robarlo, adquirirlo, ganarse la gloria, llevarse la gloria y deshonrar de esa manera a Dios. La cruz humilla todo eso, hermano. Cuando usted entiende que el mensaje de la cruz nos recuerda que ningún hombre pudo ascender a los cielos, sino que por el contrario, el Hijo del Hombre, aquel que es Dios mismo, descendió a la tierra. Todos nuestros esfuerzos, todo aquello que nosotros creemos que somos buenos, que muchas veces venimos y nos autoevaluamos y evaluamos nuestro actuar, incluso ya como cristianos, conociendo el Evangelio, hermano. Nos autoevaluamos y pensamos en las cosas que hacemos bien. Nos autoevaluamos y pensamos que nuestra salvación está segura por algo que estamos haciendo bien. Mi hermano, el Evangelio de la cruz humilla ese pensamiento. El Evangelio de la cruz nos pone en perspectiva correcta de entender que nosotros fuera de Cristo somos insuficientes. Que el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo único que logró para Adán y Eva fue sacarlos del huerto sin estar preparados para salir a pelear con la tierra que produce espinos. Y eso es exactamente lo que vivimos y lo que vive la humanidad separada de Cristo Jesús. Viven en un intento de sabiduría,
viven en una altivez completa en contra de Dios. Sin embargo, jamás pueden alcanzar el trono de Dios, que al final es la meta que tienen, porque muchos nos hemos levantado y se han levantado allá afuera un trono que tiene por rey a la misma persona. Yo mismo soy quien me califico como Dios. Y por ende lograr mis objetivos, lograr mis más grandes metas es lo más importante. El evangelio de la cruz nos recuerda que ningún intento humano llegó a los cielos. Juan 3, del 13 al 15, dice la palabra del Señor: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es importante entonces que entendamos que no hay nadie aparte de Jesucristo que haya podido unir a los hombres pecadores con Dios. Y era necesario que Él fuera levantado en un madero. Era necesario que Él fuera levantado de esa manera para que nosotros recordáramos precisamente quién realmente somos. Porque la cruz nos recuerda también el fracaso de nuestra vida. La cruz nos recuerda el hecho de que nuestra vida es una vida de desobediencia, es una vida infructífera al final fuera de Cristo. En Nehemías 13, 26, encontramos una pregunta retórica sumamente interesante sobre Salomón. Nehemías, reflexionando en la restauración de Israel, esto es después del exilio. El pueblo ya había sido exiliado por su pecado y había regresado, y Nehemías está reflexionando en el rey más sabio que el pueblo había tenido y dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él. Y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. El más sabio de todos los hombres, mis hermanos, era un pecador. El más sabio de todos los hombres era un hombre que pecó por las mujeres extranjeras, que se desvió del pacto de Dios. Su vida en ese sentido, mi hermano y mi hermana, era un fracaso. Y si vemos y entendemos esto de aquel rey que era el más sabio, descrito como el hombre más sabio que se ha parado sobre la tierra, ¿cuánto más de cada uno de nosotros, me pregunto yo? ¿Cuánto más del pueblo de Israel que había vivido durante toda la historia y de cualquier ser humano que se ha parado sobre la tierra? Es importante que nosotros entendamos eso, porque cuando nosotros entendemos eso, permitimos que la cruz nos recuerde quién verdaderamente somos y por qué la cruz era necesaria. No existiría cruz si nosotros fuésemos exitosos en vivir y en honrar a Dios por nuestra cuenta y en agradarle con cada cosa que hacemos. Pero el mensaje de la cruz nos humilla de esa manera, nos dice de esa manera que nosotros somos incapaces de vivir una vida que agrade a Dios, somos incapaces de vivir una vida que de verdad refleje aquello en lo cual Dios tiene complacencia. Y por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 4:15, consuma esta humillación al recordarnos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y póngale usted ojo a esa palabra. De lo que nosotros somos merecedores es que se compadezcan de nosotros. La condición de todo ser humano es una condición en la cual necesita de la compasión de Dios. Ninguno de nosotros ha obtenido un mérito delante de Dios. Si es que hemos sido salvados, si es que Dios nos ha redimido, Dios ha tenido compasión de nosotros. Dios
ha tenido misericordia de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La cruz nos humilla, mostrándonos que nosotros hemos sido tentados y hemos pecado, que nosotros hemos fallado al estándar de Dios, que en todo momento que estamos pensando que hacemos algo bueno, aún ahí estamos pecando de altivos, hermanos. Aún cuando creemos que estamos haciendo grandes obras de creyentes y decimos que bien, que alegre se quedó la hermana con lo que le regalé. Lo necesitaba la hermana. Cuánta compasión necesitamos, hermanos. Y el Señor ha tenido compasión de nosotros, y eso nos recuerda esa humillación y nos muestra cuál es nuestro verdadero lugar, y es que hemos fracasado en la vida. La cruz nos recuerda también el precio de nuestro pecado. ¿Qué sucede en la cruz si no es la muerte? La cruz es el lugar de la muerte. Y por eso es que es interesante lo que aquí dice, citando a Isaías, porque aquí lo que está citando el apóstol Pablo es Isaías 29, del 13 al 14. Después ustedes lo pueden buscar, es interesante el contexto, porque eso alimenta mucho lo que está queriendo transmitir el apóstol Pablo en esta porción. Y ya lo vamos a ahondar un poco más. Pero cuando acá vemos que Pablo dice y cita a Isaías diciendo: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Entendemos entonces que en la muerte de Cristo Jesús en la cruz esto sucede. Es destruida la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los inteligentes es desechado. ¿De qué manera? Es desechado de la manera en la que nosotros entendemos y somos recordados que la paga del pecado es muerte. ¿De qué sirve el entendimiento para aquellos que están condenados a la muerte, hermanos? De aquellos que son descritos por la misma palabra de Dios como muertos en delitos y pecados. No sirve de nada, mis hermanos. No sirve absolutamente de nada. Y es sumamente importante que lo entendamos. Nuestra sabiduría alejada de Cristo es sabiduría que no logra nada. Fíjese lo que dice Génesis 2:17 para que nos acordemos un poquito de dónde venimos realmente. Y por eso yo les recordaba un poquito de este árbol. Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Desde que nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron este mandato, nos hemos vuelto expertos en querer comer por nuestros medios, alcanzar por nuestros medios del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si bien este era un árbol literal allá en el Edén, hoy nosotros lo hacemos de una manera simbólica todos los días. Cuando alejados de Cristo pretendemos lograr cualquier cosa en esta vida. Y eso es lo que el mundo sufre sin Cristo. Pero realmente la paga de esto es la muerte. La paga que nosotros merecíamos y merecemos por nuestra desobediencia fuera de Cristo Jesús es la muerte, y la cruz nos lo recuerda de inmediato. Ahí fue crucificado Cristo Jesús en lugar de cada uno de nosotros. La cruz nos recuerda que sin ese sacrificio expiatorio yo no podría poner la cara delante de Dios. Y esto es sumamente importante, porque nuestra altivez se encarga día a día, aún como creyentes, mis hermanos, de hacernos olvidar esto, de hacernos olvidar la necesidad que tenemos de la humildad
de recordar el evangelio de la cruz de Cristo. La muerte, algo tan grave. Colosenses 2 del 13 al 14. Yo se los leo, dice: y cuando ustedes estaban muertos, hermano, muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda. Ojo, es un tema serio, no es un tema que se pueda hacer a un lado. Hay un documento, hay un veredicto de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo ¿en dónde? En la cruz. La cruz nos recuerda ese precio y nos recuerda que solo a través del pago de ese precio hay esperanza para nuestro perdón y salvación. Y no solo eso, sino que también la cruz nos recuerda algo posterior a la muerte, porque la muerte no es el fin de la tragedia, mi hermano. El fin de la tragedia es que después de la muerte está el sepulcro. Y hablábamos con un hermano el día de, antier, hablábamos de esto, de cómo por todo el Antiguo Testamento se habla no precisamente del infierno, pero se habla del Seol y del sepulcro, y de cómo en el ideario hebreo eso era algo insalvable para bien o para mal. No sabían mucho ni los justos ni los injustos sobre cómo eso podía ser resuelto, la muerte. ¿Cómo podía ser resuelto el hecho de que nuestro cuerpo iba a ser llevado a ser sepultado en la tierra? Que nuestro cuerpo iba a ser consumido en lo más oscuro de la tierra. Eso es lo que sigue tras la muerte. Y eso es lo que pasa con nuestros cuerpos tras la muerte. Por eso es que la muerte es algo que realmente nos pone a pensar muchísimo. El año pasado murieron dos seres muy queridos, mi abuela y mi papá, y en ambas ocasiones tuve la oportunidad de predicar el evangelio. Y el contexto era muy favorable, adivinen por qué. Porque estábamos en el contexto de la muerte. Y contra eso los argumentos humanos se acaban, mis hermanos. Cuando uno mira que aquel hombre que se esforzó por hacer A o B cosas, pudo haber sido un hombre muy bueno, que hacía grandes obras, o pudo haber sido un malhechor. Pudo haber sido la persona más querida de la familia, y que todos tienen cosas buenas que decir, aunque cuando se mueren todo el mundo tiene cosas buenas que decir de uno. Justificación por muerte se llama eso. Es falso, no lo crea, hermano, no lo crea, esa no es la justificación por la fe. Pero cuando uno se enfrenta a la muerte y peor aún a la sepultura, yo no sé cuántos de ustedes han vivido eso, pero ese es el momento en el que uno de verdad llora que se ha ido un ser querido. Durante el velorio uno está todavía con cierta sensación, no sé, de quizás sentir que ahí está el cuerpo, no sé, no les sé explicar. Pero el momento del entierro es donde uno hasta da alaridos. Uno llora. Porque la sepultura muestra el final, el punto en el que ya no se pudo hacer absolutamente nada. Y la Biblia no omite ninguna de nuestras sensaciones ante la sepultura, y por eso es una constante, es un tema recurrente aún en los santos hombres de Dios que se encuentran allá por Hebreos 11, de quienes se habla de la fe que tuvieron, que fue dada por el Señor.
Fíjese que de Abraham en Génesis 25:10 se dice que fue sepultado. No lo busque, ahí después lo puede buscar, anótelo. Génesis 25:10. Luego tenemos de Moisés en Deuteronomio 34 del 5 al 6, fue sepultado también. En Primera de Reyes 2:10 aparece otro sepultado y esta vez es David, el rey. Y empezamos a ver, empiezan a ser sepultados grandes hombres en la Biblia. Pero en Hechos 2:29, el apóstol Pedro nos recuerda, lleno del Espíritu Santo: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sean puestos tus enemigos bajo tus pies. Si David no es un hombre grande en la palabra de Dios, no sé quién más lo es. Y esa es la condición que nosotros compartimos. Nosotros no podemos ascender a los cielos. Más bien, todo lo que hacemos en esta vida tiene un final con el destino opuesto. Porque la ascensión es hacia arriba y nuestro destino es hacia la tierra, hacia abajo. Todo lo que usted hace en esta vida, y de eso se trata el libro de Eclesiastés, si usted quiere ahondar en el tema. La vida debajo del sol. Y en la vida debajo del sol, cuando no es tomada en cuenta la vida arriba del que está arriba del sol, llega a decir el predicador: da lo mismo ser justo o injusto. Y algunos se choquean, ¿verdad?, cuando leen eso, porque dicen: pero ¿y entonces? ¿Y aquí qué es lo que está deprimido el autor de Eclesiastés cuando dice eso? Está deprimido Salomón. No, simplemente nos está hablando de una realidad de esta vida debajo del sol. Pero lo interesante es que todo el afán, todo el frenesí en el que vivimos la vida, hermano, cada vez que usted se levanta y usted se le olvida orar y va pensando en sus propios propósitos y va pensando en sus propias metas y en cómo lo va a lograr, todo ese frenesí se trata de intentar lograr la vida arriba del sol. Y malas noticias, mis hermanos: no hay camino de aquí a allá, solo hay uno. Solo hay uno, y es Jesucristo. Y ese camino pasa por la cruz. Por ende, la cruz nos humilla de esa manera, porque nos recuerda el destino real al que vamos. Por más que seamos excelentes, por más que seamos destacados, si sos un mediocre o sos destacado, vas al sepulcro. Lejos de ascender, que es lo que quisieras, porque nadie en esta vida, cuando nace y luego vive en sus propósitos, lo menos que quiere nadie es pensar en ir al sepulcro. Estamos pensando en brillar. ¿Qué es lo que se dice la gente? Ay, brillar con la luz que tenés. Así se escribe la mujer, ¿verdad? Ay, sos un lucero de la mañana, brillar con luz propia. Brillar con luz propia. Es el concepto, hermanos, que tenemos de la ascensión que anhelamos. Pero ¿saben qué?
Eso recuerda más bien el instinto pecaminoso de Adán y Eva allá en el Edén. No lo podemos lograr. No hay camino fuera de Jesucristo. Y eso nos humilla. Y por esa razón el evangelio de la cruz es rechazado por la falsa sabiduría. Porque entonces mis métodos no sirven para nada. Y este hermano que está predicando me está diciendo que todo lo que yo he hecho, que todo lo bueno que yo he sido en la vida no sirve de nada. Eso no puede ser. O sea que si aquel se arrepiente y cree que ha sido un gran adúltero, que ha sido un gran bolo, que ha sido un gran narco, se va a ir al cielo. Y yo que he sido bueno, que he cuidado a mi mamá todo el tiempo. O sea que eso significa que él puede obtener algo que yo no. Y yo no puedo creer en eso. Sabiduría humana. Sabiduría diabólica que rechaza el mensaje de la cruz porque lo encuentra humillante. Humillante. Fíjense lo que dice del versículo 21 al 23 en la porción donde estábamos, 1 Corintios capítulo 1. Dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Se acuerdan? No hay camino. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. La necedad. Esto es una ironía. Pablo está utilizando una ironía. Está diciendo lo que a ustedes les parece ridículo. Yo siento, y aquí no, esto no es inspirado, yo siento que Pablo había quedado un poquito picado de su experiencia ahí por Hechos 17, 18, que en Atenas se le burlaron. Ya lo vamos a leer. Y él dice: necedad, está bien. Pues fíjense que a Dios le plació que mediante la necedad para los necios de la predicación, es que alguien puede llegar a ser salvo. Para el mundo es necedad. Dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para judíos y necedad para los gentiles. La sabiduría humana, como ya vimos, no tiene acceso al Señor, no tiene acceso a Dios. Y la falsa sabiduría de este mundo pone sus propios parámetros, pone sus propias formas de medir el éxito de lo que es la sabiduría. Por ejemplo, la falsa sabiduría judía exigía la victoria política de su Mesías. Por eso dice acá en el versículo 22, los judíos piden señales. Ellos pedían señales victoriosas, grandiosas, de poder de parte de su Mesías. Apareció su Mesías y hizo grandes señales. Señales cuales eran las verdaderas señales prometidas. En todo este libro se lo garantizo. Pero su sabiduría humana los alejó de poder identificar las verdaderas señales. Y eso es gravísimo, porque si nos vamos a Isaías 53 del 10 al 12, que se los voy a leer yo, pero pueden anotarlo. Isaías 53 del 10 al 12 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho.
Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Este siervo sufriente, si ustedes pueden ir, vayan a leer, es una porción muy linda, Isaías 53. Este siervo sufriente que Jesucristo, que finalmente es Jesucristo, es un siervo del cual literalmente Isaías profetiza que tendrá que ser expiación. Dice que su alma será angustiada, que va a cargar las iniquidades del pueblo. Y ya en toda la palabra de Dios se nos venía anunciando que la iniquidad del pueblo solo podía ser pagada mediante la muerte. Precisamente eso era lo que hablaba todo el sistema sacrificial judío, mis hermanos. Era una constante predicación de la necesidad de Jesucristo, de su obra en la cruz. Y toda la palabra de Dios desde el Génesis nos lo anuncia. Podemos ver que ante la desnudez de Adán y Eva, el Señor les da pieles. ¿Y de dónde salen las pieles? Hubo que derramar sangre, mi hermano. Más adelante aparece un justo que entiende que solamente a través del derramamiento de sangre Dios puede ser complacido y entrega una ofrenda de ese tipo. Y adivine qué pasa, su sangre es derramada porque es asesinado por el impío. Y de la misma manera venía sucediendo en todo el Antiguo Testamento. Siempre el Señor mostraba ese patrón, como aparentemente tenía que morir el justo para que pudiese ser semilla de la nueva vida. Y por eso es que también es tan importante entender que en esa identificación el Señor no exime de culpa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel debió haber entendido esto. Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? La redención se trataba de eso. Para que el pueblo pudiese ser santificado, debía de haber muerte y resurrección a una nueva vida. Más adelante en el exilio, cuando el pueblo ya había sido levantado, había tenido reyes, pero por un corazón endurecido que había pasado, habían pecado, habían fallado al pacto, como lo hacemos todos en la carne. Porque el antiguo pacto, si no era entendido como apuntando hacia el nuevo, era un pacto que era en la carne, que se vivía en la carne. Y la carne terminó dando sus frutos, terminó dando sus obras. Y el pueblo se fue cautivo, tal cual lo promete la ley en el Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden leer eso en Levítico capítulo 26, ahí está clarito. Y el pueblo se va al exilio y muere. Sin embargo, el Señor viene y lo trae de regreso a su tierra. Y hoy el pueblo lloraba al oír la palabra de Dios. Y hoy el pueblo es expandido por todo lo que era el imperio persa y es llevado hasta el occidente. Y hoy Israel es más grande. Hoy Israel tiene más influencia. El templo es más chiquito, es más feíto, pero hay sinagogas por todos lados. La resurrección era mejor. Había que pasar por la muerte para experimentar la resurrección. Y eso es precisamente la sabiduría que los judíos solo podían adquirir si verdaderamente eran creyentes en la fe expresada en el antiguo pacto que los llevaría al nuevo pacto. Pero si ellos eran creyentes en la carne, lo que les iba a pasar era que no iban a identificar esto, sino que iban a ver un Mesías fracasado. Y eso fue lo que le pasó precisamente al pueblo. Ellos querían identificarse con un
Mesías victorioso que derrotara en batalla al César romano y restableciera el reino de Israel. ¿Qué le habla a usted de quién cree que eran los judíos? Pareciera que ellos creían que ellos estaban listos sin pagar ningún precio por su pecado en ser identificados con la victoria de un Mesías. Falso. La muerte no había sido pagada. Eso era necedad de hombres. Su misma ley no enseñaba eso. Y por eso vemos que Nicodemo, después de la muy buena explicación que le dio del nuevo nacimiento Jesús, aparece entre los que fue a ver la sepultura de Jesús. ¿Y usted por qué cree? Porque este hombre dijo: este es el que va a resucitar. Pero fuera de la obra de Dios, mis hermanos, es imposible. Para el judío orgulloso, imposible, porque las señales no eran las que satisfacían su carne. ¿Y qué tal de los griegos? La sabiduría griega exigía filosofía de hombres, exigía el buen vivir. ¿En qué consiste el tener una buena vida? ¿En qué consiste el ser? Se hacían preguntas filosóficas y hablaban grandes temas filosóficos. ¿Cómo se es feliz? ¿Qué habrá más allá de esta vida? Y ustedes pueden investigar la filosofía griega, no vamos a detener en eso. Pero fíjense lo que sucede en Hechos 17 del 32 al 34. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca, vamos a tener paciencia. Refrasear lo que estás diciendo para que no te demos un cosco. A ver, volvernos a explicar cómo era, te queremos volver a oír. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Algunos se burlaban. ¿Por qué? Porque el mensaje de un Mesías cuya obra salvadora no es una obra portentosa, sino que es una obra de una vida humilde, de una vida que pasa desapercibida, al menos a los ojos de los poderosos, que encima muere y hoy sus discípulos andan diciendo que resucitó, es una total locura, no digna de ser escuchada en el Areópago, porque aquí estamos los inteligentes, aquí estamos los que entendemos, los sabios, los que estamos resolviendo los problemas del mundo y no se dan cuenta que tenían la respuesta de todos los problemas del mundo enfrente de ellos y se burlaron. Entonces usted se preguntará, ¿eran solo los judíos los que rechazaron a Jesús? No, los griegos también. ¿Y quiénes son los griegos, hermano? Yo sé que no tenemos perfil griego, pero nos representan a nosotros. Nosotros somos los griegos. Y justamente tenemos este rol en la historia de burlarnos. El rechazo de la filosofía de los hombres al evangelio es algo que se acentúa cuando nos damos cuenta que el evangelio ofrece lo contrario. Porque Pablo dice en el capítulo 1 de Corintios, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea, hermano, por la sabiduría de este mundo, ese es el punto que hemos querido hacer, Cristo va a ser rechazado el 100% de las veces.
La predicación del evangelio de la cruz es ridículo. Pero momento, ¿ese es el fin del veredicto? ¿Nos vamos a quedar pensando eso acerca del evangelio? Por la gracia del Señor no. Por la gracia del Señor no, porque dice en el versículo 24: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, nos damos cuenta que el evangelio de la cruz solamente puede ser aceptado mediante una sabiduría que viene de lo alto. Y esa es la verdadera sabiduría. Y aquí es donde viene una situación bien difícil, porque decimos, ok, los hombres en su sabiduría, en su entendimiento, se van a extraviar en mil esperanzas falsas para hallar su salvación. Nunca van a hallar el camino correcto. ¿Cómo le hacemos? ¿Sabe cuál es la esperanza? Que el Señor, de en medio de todo este mundo pecador, tiene a sus llamados. Y estos llamados son llamados efectivamente. La fe en Cristo es una respuesta al llamado efectivo que solamente puede llevar a cabo el Espíritu Santo en la vida de aquellos que están alejados de Cristo. Estoy predicando la Biblia, no estoy leyendo los institutos de Calvino, ¿verdad? Porque hay llamados, porque hay quienes atienden al llamado y el Espíritu Santo obra en ellos y les imparte una sabiduría distinta a la sabiduría que está haciendo que el mundo se pierda. Es que hay esperanza, porque tanto judíos como griegos pueden entender que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La obra del Espíritu Santo, mis hermanos, es entonces la obra que derriba todo argumento. Y la obra del Espíritu Santo es la que se mantiene activa. ¿Adivinen dónde? En la iglesia. En nosotros, como cada individuo, pero corporativamente en la iglesia. Y cuando nosotros entendemos esto, decimos, ok, entonces nosotros deberíamos de no estar en conflictos filosóficos, en divisiones de señales judías y conflictos filosóficos griegos. Deberíamos de, por el Espíritu Santo, ser iluminados al llamado del evangelio y dejar de creer que nosotros tenemos alguna respuesta en nosotros mismos. Eso debería de avergonzar nuestra práctica falsa y de total orgullo de intentar ser nosotros quienes destacan. Esto nos debería de confrontar. Y de la misma manera nos debería de convencer que es la obra del Espíritu Santo la que derriba todo argumento, acá dentro de la iglesia y afuera. Y por eso, si ustedes leen 2 Corintios 10, del 3 al 5, vamos a ver que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Pero y cómo? Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Las armas de nuestra contienda o nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. La predicación del evangelio no sirve de nada, mis hermanos, si no es la predicación de Cristo que lleva el poder de Dios. Ese es el evangelio.
El evangelio se caracteriza por ser poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí se resuelven ambos argumentos. Ahí se resuelven ambas oposiciones. Cuando nosotros entendemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, nosotros vemos el poder de Dios obrando en medio de nosotros. Dentro de la iglesia, reconciliándonos al mensaje de la cruz, y afuera de la iglesia, haciendo efectivo el mensaje de la cruz, que para el mundo es ridículo. Porque solo por el poder de Dios, la gente a la que le prediquemos eso, que le parece locura, va a entender que esto es sabiduría de Dios. Es la única manera. Cristo es el verdadero poder de Dios. Juan 11:25. Dice, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cristo es el poder de Dios. Ya le había hablado claramente el Señor al pueblo de esta manera. Lo venía hablando desde antes. Ustedes se van a dar cuenta que en el pasado Israel ha muerto y nunca ha habido una solución. Es necesario nacer de nuevo, es necesario tener un nuevo corazón. Y Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, como esta nación de Israel, vivirá. Porque Jesús está diciendo entre líneas: yo soy el poder de Dios. La muerte que nunca pudo vencer Israel será vencida por medio de la obra de Cristo. Y aquellos que crean en Él podrán identificarse en su resurrección. De tal manera que aún un pueblo muerto como lo era el pueblo de Israel podía estar esperanzado en que iba a encontrar redención y vida eterna, hermanos. Cristo no es solamente el verdadero poder de Dios, sino que Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. Y en Proverbios 1 del 20 al 33, se los voy a leer yo rápidamente. Dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Esa es la sabiduría de este mundo, hermanos, la simpleza. Y los burladores, ¿se acuerdan que se burlaron del mensaje de la cruz en Atenas? Y los burladores, dice acá, se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Suena familiar. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado a oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta. La conducta de la sabiduría del mundo, y de sus propias artimañas hartarán, porque el desvío de los simples los matará. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? El final del sepulcro de la sabiduría humana. Ahí va toda sabiduría humana, muere en el sepulcro, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. ¿Quién es el que escucha?
Solamente, hermanos, aquel en quien Dios ha hecho su obra por medio del Espíritu Santo. Por eso dice Proverbios 23, vuélvanse a mi reprensión. Vuélvanse a mi reprensión. ¿Y qué sucederá? Y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Solamente mediante la obra del Espíritu Santo, que es resultado de la eficaz predicación del Evangelio, de la cruz que acabamos de hablar, solamente de esa manera el Espíritu Santo obra genuinamente en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos hace pasar de muerte a vida y nosotros no experimentamos todas las consecuencias que acá en Proverbios se hablan por desobedecer la sabiduría. Entonces Cristo, ¿saben quién es? Es la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Proverbios 1. Y aquellos que hemos escuchado su reprensión, hemos recibido su espíritu. La pregunta es, ¿de qué lado de lo que se ve en Proverbios 1 estamos nosotros? ¿Estamos entre aquellos que se hartan del fruto de sus obras? ¿O estamos del lado de aquellos que podrán estar seguros y tranquilos, sin temor del mal? Solamente en Cristo podemos encontrar eso. Y vamos a terminar hablando de la necedad y la debilidad de Dios, hermanos. Porque acabamos de hablar de nosotros queriéndonos hacer sabios y cómo de esa manera realmente somos necios, pero Dios mismo le ha placido, a través de lo que Pablo llama irónicamente la necedad del Evangelio, le ha placido que de esa manera sea la única manera en la cual podamos hallar redención y vida eterna, y en la cual podamos ser unidos a Cristo y tener esperanza. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos lo que Pablo quiere decir en el versículo 25. Y aquí está hablando en términos de analogía. Está diciendo, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Lo que le da risa a los griegos, lo que le da risa a aquellos que tienen un pensamiento filosófico y que creen que pueden alcanzar el bien en esta vida lejos de Cristo, eso es necio a la par de lo que ellos consideran que es tonto de Dios. Porque el Señor, sabiendo la realidad que vivimos nosotros, de muertos en delitos y pecados, decaídos completamente y separados trascendentalmente de Él, sabe que la única manera de reconciliarnos con Él era que Él mismo descendiera a rescatarnos, que Él mismo nos uniera a Él, y eso debía ser logrado a través del pago de la culpa, y eso requería del sacrificio de la cruz. Por ende, esa es la sabiduría más grande que puede haber, porque todos los problemas de la humanidad van a dar ahí. Cualquier problema que usted se imagina, desde el dolor de uña por la uñita que le quedó mal hoy en la mañana, que se la pasó jalando con algo ahí, hasta el problema más grande que usted tenga, todos sus problemas giran en torno del problema que resuelve la cruz, que usted fuera de Cristo está en condenación. Usted fuera de Cristo está alejado de Dios, alejado de la ciudadanía de Dios. La necedad de Dios es más sabia que la de los hombres. Y la debilidad de Dios, en el hecho de que Él se hizo hombre, en el hecho que Él se hizo vulnerable, en el hecho de que Él fue tratado de la manera que fue tratado y llevado a la cruz, y que no vino y sacó las armas y dijo: mis armas no son armas de este mundo, yo no voy a pelear con los métodos de este mundo. Jesús no dijo: yo no voy a vencer. Dijo: yo no voy a usar los medios de este mundo. Y cuando entendemos eso, que de esa manera Jesús derrotó el problema trascendental de Israel, que era la muerte espiritual, a pesar de haber tenido la ley tanto tiempo y desobedecerla.
Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día, Él resuelve el problema que Israel tenía, que es que Israel no tenía el poder para hacerlo. Israel venía de morir una y otra vez, pero esta vez Israel muere en Cristo y en verdad resucita. Por lo tanto, la sabiduría y el poder de Dios son lo único que puede darle esperanza a cualquier ser humano, mis hermanos. Y nosotros somos necios como iglesia cuando, habiendo sido enriquecidos en toda palabra y conocimiento en Cristo, como lo fue la iglesia de Corinto, nos olvidamos de esto. Porque nosotros, hermanos, somos los que tenemos ese anuncio del evangelio. Lo hemos creído y por eso estamos aquí. Pero cuando dejamos de vivir bajo este principio y empezamos en medio de nuestra práctica cristiana a vivir en desobediencia y a ponernos cada uno como su propio redentor, a creer que tiene algún mérito, somos los necios más necios. Creemos que podemos alcanzar el favor de Dios por nuestra forma de vivir, de actuar. Hermanos, su forma de vivir y actuar es importante, amén, pero es fruto de la obra completa de Cristo. Si nosotros como iglesia nos olvidamos que es Cristo el centro, es Cristo quien debe ser glorificado y es su obra la que debe ser exaltada, porque al final es su obra la que va a ser acepta delante del Padre cuando yo llegue al juicio final. Si nos olvidamos de eso, olvidémonos, hermanos, vamos a vivir una vida cristiana miserable. Nos vamos a dividir entre nosotros porque vamos a tener compitiendo diferentes redentores, así como lo tenían los griegos, así como lo tenían los judíos en Israel. Nosotros no hemos sido llamados a eso. Y yo quiero cerrar leyendo Salmo 16:11. Esta es una porción súper linda, súper interesante, pero también súper tergiversada. Salmo 16:11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Me darás a conocer la senda de la vida. No dice encontré la senda de la vida. Me darás a conocer la senda de la vida. Eso es lo que el Señor hace con nosotros que hemos creído en Cristo. Él nos ha dado a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. ¿Qué hemos estado viendo sobre la presencia de Dios? ¿Sí o no es un lugar terrible? ¿Sí o no es un lugar donde seríamos fulminados? ¿No se ha puesto a pensar que este versículo pareciera ofrecernos una contradicción? Porque la presencia de Dios es un lugar duro, es un lugar donde el pecador no puede sobrevivir. Pero acá el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. ¿Quién puede estar a la diestra de Dios? Si algo quiero que nos quedemos de este sermón y que lo llevemos y vayamos a leer después de Salmo 110:1. Si alguien se sentó a la diestra de Dios, mis hermanos, es Jesucristo. Por eso es que el salmista nos invita a cantar con él, a que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y que hay delicias a su diestra, porque nosotros hemos, por medio de Jesucristo, sido sentados en los lugares celestiales.
no por nuestros méritos, no porque nosotros subimos al cielo, sino porque el que ascendió fue aquel que también descendió. Y Él está a la diestra del Padre, y hoy nosotros gozamos de las delicias a la diestra del Señor. Y fíjese, no por sus obras, mi hermano. Su sabiduría hoy, espero, ha sido humillada. Y quiero creer también que la sabiduría de Dios ha sido exaltada por sobre todas las cosas, para que como iglesia no caigamos en el error de Corinto de comenzar a discutir cuál idea es mejor aparte del Evangelio, qué líder es mejor aparte de Cristo, qué filosofía lleva a una mejor vida. Que nos centremos en aquel que nos dio la senda de la vida, que es Cristo Jesús, para que podamos estar en la presencia del Señor y gozar de las delicias a su diestra. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Porque tu palabra, Señor, es la que penetra, Señor, a donde debe de penetrar. No es lo que se puede enseñar desde la elocuencia humana en un púlpito, Señor, sino lo que por medio de tu Espíritu, como hoy hemos aprendido, podemos de parte tuya, Señor, recibir. Tú eres Dios, quien nos ha mostrado la senda de la vida. Tú eres quien nos ha traído a tus pies. Y si nosotros podemos deleitarnos hoy, es porque tú nos has llevado a disfrutar de todo aquello que no merecíamos y de todo aquello de lo que estábamos separados completamente por el pecado. Señor, que el día de ahora podamos entonces desechar la sabiduría que rechaza la cruz y por medio de la cruz desechar la sabiduría de este mundo diabólica que solo lleva al sepulcro. ¿Qué diferencia, Señor? Deshacernos de la sabiduría falsa, farsante, impostora de este mundo que lleva al Seol, al sepulcro, al lugar donde no hay esperanza, para recibir de tu mano la sabiduría de Dios y el poder de Dios en Cristo Jesús, quien nos ha dado nueva vida y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué diferencia, que antes estábamos separados y alejados con un decreto que nos era contrario, y hoy hemos sido perdonados y hoy gozamos de una comunión perfecta con Dios a través de nuestra unión a Cristo Jesús, en nombre de quien hemos sido bautizados. Gracias, Señor, porque ya no nos fijaremos más en nombres, ya no nos fijaremos más en nuestro propio nombre, nos fijaremos en el nombre de Cristo y aceptaremos que solamente mediante la sabiduría de Dios podemos vivir esta vida en obediencia y podemos morir tranquilos que aquel que resucitó a Cristo Jesús de los muertos nos resucitará también a nosotros en el día postrero. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.